A ver, vamos a ver este video de Last Running y el verdadero horror de sobrevivir. Che, y anunciaron que están desarrollando el juego del último running de las tortugas ninja, Cuidado, cuidado, cuidado. Se puede venir juegazo o una porquería. Cuidado, cuidado, En 1987, Kevin Eastman y Peter Laird escribieron a mano un borrador de pocas páginas ¡Está calvo! con una idea que guardaron en un cajón. La premisa era bastante A mí, no te voy a mentir, a mí me gusta cuando literalmente a los creadores le preguntan, oigan, ¿y es cierto esto de la que ustedes le pusieron las armas a las tortugas por tipo Miguel Ángel es el más hiperactivo y le dieron los nunchacos que son algo que tienes que estar concentrado? Y es como, no, simplemente le pusimos las armas y ya está. O sea, me encanta los youtubers y tiktokers. No, es que a Leonardo, que es el más ordenado, el líder, todo esto, le dieron la espada que puede matar porque él sabe lo importante que es la vida y puede así decidir cuando está. Los creadores, no, simplemente le pusimos las espadas a Leonardo porque bueno, le tocó y ya está. No queríamos que todos utilizaran espadas, así que simplemente dijimos, che, y si a una le damos espada y a otra le damos otras armas ninjas, como no sé, como estas tenedores, al otro el bong y a uno los nunchacos, artes marciales, interesante. Una sola tortuga viva, las demás muertas, un Nueva York completamente tomado por el clan del pie, un anciano que arrastra el peso de todos los que perdió y que todavía no ha encontrado una manera de morir. Ese borrador quedó olvidado durante más de 3 décadas hasta que Eastman lo recuperó, lo desarrolló junto al guionista Tom durante ni siquiera se le veía el color de estas cosas. Yo me imagino que a veces los creadores se equivocaban. Che, ¿y esta quién era? No sé. No sé, ponla cualquiera. Son los años 80. Aquí hagamos estereotipos. Hagamos que sean estereotipos tontos o serios, yo qué sé. Más de 3 décadas hasta que Eastman lo recuperó, lo desarrolló junto al guionista Tom Waltz con contribuciones de historia del propio Laird y se convirtió en The Last Running, publicada por IDW entre octubre de 2020 y abril del 2022. Hoy quiero analizar lo que sucede con la identidad cuando la sometes a condiciones extremas durante demasiado tiempo, lo que el duelo le hace a la arquitectura del yo, lo que el poder hace cuando se institucionaliza y lo que significa heredar no una victoria, sino las herramientas para intentar no repetir los mismos errores. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Ahora, empecemos. Primero pensemos en lo siguiente: ¿por qué llevar las armas de tus hermanos muertos no es un homenaje, sino una forma lenta de desaparecer? Hay algo que los análisis de Last Running repiten de manera casi automática desde que el cómic se publicó. Michelangelo carga las armas de sus hermanos muertos como un acto de honor. No. Mira, las propias personas que te dicen eso es que no han leído el cómic. Literalmente cuando Miguel Ángel falla en su intento de invadir la torre, lo primero que va a hacer es el seppuku, que el seppuku era una forma de recuperar tu honor. Por lo cual eso demuestra que Miguel Ángel es una persona que no tiene honor o se siente que perdió su honor para tener que recurrir al seppuku. Propios, el bow de Donatello, las katanas partidas de... Es por eso que te digo que estas personas son personas que no entienden y se inventan cualquier cosa, no saben absolutamente nada. Leonardo y el único Sai de Rafael. El argumento es siempre el mismo, es la manera en que los mantiene presentes, la forma en que combate en nombre de... El seppuku literalmente era un ritual a donde tú habías perdido el honor y la única forma de recuperar tu honor, según, era el castigo de literalmente tú venir, arrodillarte, agarrar un cuchillo y cortarte y abrirte el estómago, dejando que las tripas salieran, para después que otra persona viniera y te cortara la cabeza de un tajo. ¿Por qué se hacía eso? Primero, el seppuku solo radica en eso, de tú arrodillarte y hacer esto como para recuperar tu honor. Lo de que otra persona te cortara la cabeza simplemente era para que se terminara tu sufrimiento.
Porque esto de abrirte así no te eliminaba de inmediato, sino que estabas ahí, podías estar ahí segundos o minutos sufriendo del dolor, hasta ya perder la vida. Todos. El Por eso que literalmente, por ejemplo, en Kimetsu no Yaiba, el maestro de Zenitsu hace el Senpuku, porque él entrenó al otro, este chico que se convirtió en demonio, y el maestro sintió que perdió su honor porque su alumno se convirtió en demonio. Y como él sintió que perdió su honor, que su alumno perdió el honor, y como él era su alumno, él perdió su honor como maestro, porque no educó bien a su alumno. Por eso que el maestro de Zenitsu se termina haciendo seppuku para recuperar su honor. gesto que lo convierte en el guerrero más completo que la saga de las Tortugas Ninja ha producido. Es una lectura que el cómic mismo parece invitar, y funciona perfectamente como primer nivel de análisis. Pero hay una capa debajo que resulta más perturbadora, y para verla hay que entender primero qué significa un arma en el universo de las Tortugas Ninja, porque la especialización nunca fue arbitraria. Nunca. Leonardo usaba las katanas porque era el líder, el que cortaba lo necesario con la precisión exacta de quien sabe que una decisión mal ejecutada tiene consecuencias irreversibles. Eso es lo que te digo. Muchas personas te dicen, no, es que Leonardo era el líder, pero Splinter le dio estas espadas porque él podía decidir porque eran unas armas letales y él podía decidir cuándo cortar o no. Y era como, no, ¿de dónde sacaste esa perra mamada si literalmente los creadores han dicho que eso no es así? ¿De dónde sacaste esa perra mamada? La elegancia del movimiento limpio sobre la contundencia bruta. Rafael usaba Sais porque era la rabia contenida, la fuerza corta y directa, el temperamento que preferiría la distancia cero al análisis seguro, que no necesitaba sentir el peso del problema en las manos para poder procesarlo. Donatello usaba el Bo porque era la inteligencia reflexiva, el que mantenía el problema fuera del radio de daño inmediato para poder pensarlo, el que resolvía con distancia lo que los demás resolvían con proximidad. Y Michelangelo usaba Nunchakus porque era el caos creativo, la improvisación, el ángulo que nadie esperaba, la levedad que no era ausencia de profundidad, sino primera vez alguien que hizo lo diferente, porque literalmente te suelen decir con Miguel Ángel, no, es que Miguel Ángel, es que Splinter le dio a Miguel Ángel los nunchakus porque como Miguel Ángel no podía tensión y era imperativo, le dieron los nunchakus, que es un arma que literalmente hacía que estuviera concentrado y todo esto y fijo, y es como, no, ¿de dónde sacaste esa perra mamada? exceso de libertad. Y después salen los creadores de los Tortugas Ninja diciendo, no sé por qué se inventan eso, no. Pero igual así los TikTokers y YouTubers siguen repitiendo eso como si fuera un mantra. Es como, no. Cada arma era una extensión de un temperamento específico, una filosofía de combate que nacía de una manera de habitar el mundo. En el universo de las Tortugas Ninja, el arma no define el personaje, el arma es el personaje hecho metal o madera. Cuando Michelangelo toma las armas de sus hermanos, entonces no está absorbiendo su poder, está borrando su propia firma. Claro, porque, o sea, ni siquiera solo eso, sino que también se podría incluso decir que Miguel Ángel lleva las armas porque en primera él se culpa de primerito ser el único sobreviviente de sus hermanos porque él no se siente digno y no es capaz de aceptar que sus hermanos no están. Por eso que literalmente él sigue hablando con las voces de sus hermanos en su cabeza, hasta el punto que él llega a pensar como sus hermanos. Tipo, si en su cabeza, si la voz de Donatello le dice que tiene que actuar de cierta forma inteligente, es porque Miguel Ángel comienza a pensar así. O sea, su mente hasta cierto punto está como fragmentada y ya ni siquiera sabe cuál es su verdadera voz. Está renunciando al temperamento que lo definía, la improvisación, el humor involuntario incluso en el combate, la levedad que podía desconcertar a cualquier enemigo que lo subestimara, para convertirse en algo que no tiene nombre propio. Un sistema de 4 voces con un solo cuerpo, y la narrativa lo muestra desde el primer número de forma tan honesta que resulta casi abrumadora. El Ronin en el número 1, Wish for Death, cuando irrumpe en la zona controlada por el pie al inicio de la historia, no improvisa, planea, usa cada herramienta con la especialización exacta del hermano al que le pertenecía, usa las katanas de Leonardo para el trabajo de precisión, los Sais de Rafael cuando necesita agresión. Es curioso que en todo el universo donde las tortugas murieron, siempre Miguel Ángel es el último que queda,
Es curioso. Es técnicamente más letal que cualquiera de los 4 por separado en los mejores momentos de cada uno, y es radicalmente menos Michelangelo. Eso tiene un nombre en la psicología del duelo. Se llama identificación con el objeto perdido, la tendencia del sobreviviente a incorporar rasgos, pertenencias y manerismos del que murió como una forma de mantenerlo presente mientras se procesa la pérdida. Es un mecanismo documentado, comprensible, hasta cierto punto funcional en el corto plazo. El problema es que cuando el mecanismo no es temporal sino permanente, o sea, cuando no dura semanas o meses sino más de una década, la frontera entre el yo y los muertos empieza a disolverse de maneras que no son metafóricas. El sobreviviente no está honrando a los que se fueron, está prestándole su cuerpo porque ya no sabe muy bien qué hacer con él por su propia cuenta. El número 3, Fight or Flight, agrega una capa a esto que resulta especialmente reveladora. Mikey está en las alcantarillas leyendo el diario de Splinter y sus hermanos fantasmas, y de esto vamos a hablar más adelante, debaten sobre Casey Mary Jones. Donatello le dice directamente que no confunda las cosas. Ellos aprendieron a pelear desde pequeños, entrenaron toda su vida y encima son mutantes. Casey es solo una niña. Lo que importa aquí no es el contenido del debate, sino la posición de Michelangelo dentro de él. Él no está Eso no es cierto, porque si vos te das cuenta, Destructor era un humano y casi nunca pudieron con Destructor. Lo mío pasó con su descendencia, tanto con su hijo o hija y su nieto, que es en la actualidad que está aquí, que sí logró ganar. Entonces eso no es cierto, no necesariamente necesitan ser mutantes. Liderando el pensamiento sobre la situación, está arbitrando entre voces que no son las suyas. El personaje que en la continuidad clásica de las Tortugas Ninja era el más espontáneo, el menos atado a protocolos y jerarquías grupales, ahora existe como moderador de una conversación interna que pertenece a otros. El cajón de la personalidad, etiquetado como Michelangelo, está, para efectos prácticos, vacío. Y cuando Casey entra y le pregunta por qué está discutiendo solo en la oscuridad y si esto es acaso una de esas cosas ninja, esta pregunta tiene una resonancia que va mucho más allá del momento ligeramente cómico. Ella no sabe que está mirando a alguien que lleva años operando como una habitación de alquiler para sus muertos, pero nosotros sí lo sabemos. Y la pregunta correcta, la que la miniserie hace, pero que solo responde plenamente en el último número, es cuánto de Michelangelo queda dentro de ese caparazón cuando le quitas el peso de todos los demás. Y esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Ahora, ¿qué está haciendo realmente la psique de Michelangelo cuando fabrica a sus hermanos muertos? Desde la primera página del número 1, los hermanos de Michelangelo están ahí, comentan sus decisiones durante el combate. Uno de ellos le da nombre a los cyborgs del clan del pie, los llama Sinja, con la misma naturalidad con que lo haría cualquier miembro vivo del equipo. En el número 3, debaten sobre si confiar en Casey. En el número 4, Blood and Snow observan junto a Mikey el entrenamiento de la chica y comentan su torpeza técnica mientras él la derriba una y otra vez para demostrarle que necesita dirección. Y en la apertura del número 5, The Last Ronin, están molestándolo mientras él trata de prepararse mentalmente para lo que sabe que es un ataque del que probablemente no va a regresar, hasta que finalmente los calla. La lectura inmediata de todo esto es el trauma. Michelangelo ve a sus hermanos porque no puede soltar el duelo, porque el aislamiento extremo y la... Por eso mismo es que lleva sus armas, porque no puede. culpa del sobreviviente han producido alucinaciones que llenan el vacío que sus hermanos muertos dejaron. Eso es correcto como descripción, pero es incompleto como análisis, porque si uno observa no qué dicen los hermanos fantasmas, sino cuándo aparecen, qué función cumplen en cada escena específica y qué pasa narrativamente cuando... A ver, es que curiosamente siempre aparecen o le hablan cuando Mikey está solo. O cuando está apartado de la gente. Están presentes versus cuando no están, emerge un patrón que es mucho más estructurado que el trauma genérico. En el número 1, durante el combate en los niveles bajos de la torre de Hiroto, los hermanos funcionan como un sistema de alerta táctica. Comentan el entorno, identifican a los enemigos, procesan información que el Ronin necesita mientras pelea. Al final del mismo número, cuando Mikey está en las alcantarillas y toma la decisión de intentar el seppuku, los hermanos protestan. No están de acuerdo. Esa presión interna es la que hace que el acto no se complete, aunque lo que finalmente lo detiene en el plano físico es el desmayo por pérdida de sangre antes de que pueda terminar. Los fantasmas son el freno. En el número 3, como ya vimos, funcionan como consultores estratégicos sobre Casey. En el número 4, son observadores críticos que le dan a Mikey el diagnóstico externo sobre las habilidades de la chica. Esto no es aleatorio, es funcional. Cada hermano fantasma cumple una función cognitiva específica que Mikey solo no puede ejecutar con la misma eficiencia. Leonardo provee la voz de la disciplina táctica, el liderazgo y la toma
toma de decisiones bajo presión. Rafael provee el impulso agresivo y la rabia que el duelo prolongado a veces paraliza con cada capa de apatía. Donatello provee el análisis sistemático y técnico, y el Mikey joven, la versión de sí mismo que aparece en el sueño del final del número 1, rodeado de sus hermanos vivos en la guarida de toda la vida, provee lo único que el sistema operativo no puede proveerse a sí mismo: el recordatorio de que hubo un tiempo en que todo eso no era necesario, que existió antes de la emergencia, que no siempre fue esto. La psiquiatría contemporánea tiene un marco para esto, pero no es la psicosis ni la esquizofrenia en el sentido clínico. Se llama disociación funcional, la fragmentación de la mente en subsistemas semiautónomos que permiten procesar experiencias que el yo integrado no puede. Es que, hermano, sí, o sea, no es que haya año de salida, pero sí es cierto que están desarrollando el juego de Last Rockney, los de Platinum, los mismos que creo que son los que hacen los de Persona 5. Bueno, los juegos de Persona y Shin Megami Tensei, hermano, posiblemente podríamos tener uno de los mejores juegos de algún año, ¿eh? Uno que posiblemente podría ganar el GOTY, si es que lo hacen bien y logran adaptar todo esto bien y mejor que en el cómic. Podría ser un juegazo que perfectamente podría ganar a Juego del Año. Podría sostener sin cuando colapsar. salga. Ocurre en sobrevivientes de trauma extremo y prolongado, particularmente en quienes deben seguir funcionando bajo presión sostenida mientras cargan una pérdida que no han podido elaborar porque las circunstancias no se lo permiten. La clave es la palabra funcional. No es una ruptura con la realidad, es la mente haciendo exactamente lo que tiene que hacer para seguir operativa. Distribuye la carga cognitiva y emocional, externaliza las funciones que internamente ya no puede ejecutar de manera confiable, y cuando las personas que representaban esas funciones están muertas, las alucina. Lo que Waltz e Eastman construyeron con Michelangelo es un personaje que no está sufriendo un desequilibrio mental que necesita ser corregido. Está corriendo un sistema operativo de emergencia que ha funcionado durante más de 10 años porque era lo único disponible, y el costo de ese sistema, la erosión gradual del individuo dentro de él, es invisible para todos, excepto para nosotros los lectores que prestamos atención a cuánto espacio propio le queda a Mikey cuando no está ejecutando una función de misión. Ahora bien, hay un punto en que cualquier sistema de emergencia se convierte en un problema. Está diseñado para una crisis específica y de duración limitada. Cuando la crisis se extiende durante años, el sistema empieza a convertirse en la arquitectura permanente de la persona. Ya no es una respuesta de emergencia, es la única manera que esa persona tiene para ser. Y cuando Mikey calla a sus hermanos al inicio del número 5, no Hola, superior. como una culminación de un proceso terapéutico, sino como una decisión táctica para poder concentrarse en matar a Hiroto, lo que queda no es la versión curada y reintegrada del personaje. Lo que queda es alguien extraordinariamente peligroso y radicalmente solo, operando sin red de seguridad cognitiva, sin las voces que llevaba años frenando sus impulsos más autodestructivos, entrando a enfrentarse a uno. Es que, a ver, enfrentarse al nieto del destructor siempre fue una cosa suicida. Porque Mikey nunca planeó qué hacer después de eso. Solo era voy y voy a tratar de hacer el caos más que pueda. E intentar entrar al edificio y eliminarlo. Y si eso me lleva a la muerte, pues más que bien, recupero mi honor. Por eso que cuando Mikey falló en el primer o segundo número y no pudo estar cerca, sino que estaba muy herido, desangrándose, Mikey literalmente acude al Senpuku por eso mismo, de no pude recuperar mi honor al cumplir a lo que vine a hacer aquí, pues venga, recuperaré mi honor al hacer el Senpuku. Hombre con una armadura de nanocarbono y sin ninguna razón funcional para tener cuidado con su propia vida. El número 1 se llama Wish for Death. No es solo el título del número, es la descripción del estado de base del personaje durante toda la miniserie. El sistema operativo de emergencia lo mantiene funcional, no lo mantiene vivo en el sentido que importa. Descubre las panacotas de la lechera, un postre sabroso. Pero, ¿por qué Oroku Hiroto, que es menos poderoso que su abuelo, produce un mundo más difícil de destruir? El Shredder Fácil, porque él pudo dominar a donde nadie más pudo. La mente. O sea, Destructor era inteligente, pero su nieto es aún más inteligente. Por lo cual él literalmente pudo lograr dominar, él pudo hacer un plan
de tal manera tan perfecto, porque si tú te miras cómo cayeron las tortugas ninja, literalmente cada uno cayó por separado, de poco a poco. No las atacó juntos, no las atacó en grupo, no. O sea, él atacó en grupo, claro, con sus soldados, pero no las atacó cuando las tortugas estaban en grupo. La esperó el momento indicado, cuando X tortuga estaba separado de los demás, para atacar a ellos. Por eso que el primero fue Rafael, porque Rafael estaba solo con Casey. Y él fue el primero en caer. Después fueron Donatello, después fue Leo, y después Donatello y Splinter. O sea, Splinter literalmente, estaba dolido por lo que estaba pasando. Y quiso hacer una tregua o una paz de ya, llévate mi cabeza, pero deja a mis hijos en paz. Y no lo hicieron, sino que terminaron matando a Splinter y junto a Donatello o a Leo, que estaba ahí a su lado en su momento. Pero siempre fue así, siempre fue por separado. Poder era una fuerza, un guerrero directo, presencia física aplastante, el líder que construyó el Foot Clan sobre la mística de la violencia personal y la lealtad que genera el miedo cuando lo administra alguien que es capaz de respaldarlo con sus propias manos. Derrotarlo era difícil en términos prácticos, pero conceptualmente simple. Era un hombre con poderes desproporcionados que había que superar. El sistema gravitaba en torno a él. Cuando él caía, el sistema se desestabilizaba. Hiroto no es nada de eso. Hiroto es un administrador, y esta diferencia, que a primera vista parece una reducción de la amenaza, es exactamente por qué The Last Ronin produce un antagonista más interesante y más difícil de resolver que cualquiera de los que la franquicia había producido antes. El número 3, Fight or Flight, muestra el origen del liderazgo de Hiroto en un flashback al pasado. Cuando cumple 16 años, los generales del clan del pie se reúnen y él acepta el mando con compostura, sin discurso de... O creo que fue de Leo o fue de Rafael, o sea, no recuerdo cuál cayó primero, pero fue cayendo así, o sea, lo fueron eliminando por separado. Dramático de poder, sin demostración de fuerza No física juntos. que establezca la jerarquía, con la actitud tranquila y calculada de alguien que lleva toda la vida preparándose para una reunión de directorio. Y su primer acto de poder no es una batalla, ni una purga, ni una declaración de supremacía, es una propuesta de negociación, enviar una invitación formal al clan Hamato para dialogar sobre la paz, a la rama japonesa y a Splinter en Nueva York. Hiroto asume el poder con la lógica de un político experimentado. Consolida antes de expandir, reduce fricciones externas mientras se estabiliza el aparato interno y nunca hace públicamente lo que puede hacer por detrás. La tregua, como Michelangelo anticipa en el mismo flashback, todos los Oroku mienten, le dice a Splinter, que decide confiar de todas maneras porque Hiroto también ha perdido mucho en la guerra de clanes, es efectivamente una trampa. La emboscada en el cementerio japonés, narrada en detalle en el número 4 a través del relato que el anciano Shinichiro le hace a Maeki, es el momento en que Hiroto revela su método real. Llega en armadura de samurái, a caballo, con un pelotón de soldados del clan del pie, ordena el ataque, y cuando sus mejores guerreros están siendo derrotados uno a uno en combate por el clan Hamato, porque el clan Hamato es técnicamente superior en habilidad individual, Hiroto no sale a pelear él mismo, ordena a los arqueros que hagan fuego indiscriminado. Donatello intenta proteger a Splinter y los dos mueren bajo la lluvia de flechas. Hiroto gana, no porque sea el mejor guerrero en la sala, gana porque está dispuesto a sacrificar a sus propios soldados como distracción táctica y resolver el problema con un recurso que el código de honor del clan Hamato no anticipaba que alguien usara en una reunión de paz. Eso es lo que Shredder nunca habría hecho, y es exactamente lo que hace a Hiroto más peligroso como antagonista estructural. El Nueva York que el cómic presenta en el presente no está gobernado por una organización ninja en el sentido clásico de la franquicia, está gobernado por un aparato policial administrativo. El clan del pie bajo Hiroto opera como una fuerza de orden público institucionalizada. La ciudad está dividida en distritos con sus propias cadenas de comando, capitanes con rangos burocráticos que reportan hacia arriba, Shinja, los ninjas sintéticos que corren la mayoría de las operaciones de control cotidiano, mientras los ninjas humanos, como el propio Mikey observa en el número 5 cuando se enfrenta en la torre, se han vuelto notablemente más blandos porque el sistema tecnológico hace el trabajo pesado por ellos. Cuando Michelangelo irrumpe el número 1 y llega al segundo piso de la torre antes de ser expulsado del edificio herido de gravedad, la respuesta de Hiroto no es tomar las armas y enfrentarlo, es activar un estado de excepción administrativo con toda la infraestructura disponible, declara ley marcial, transmite un discurso en cadena nacional proyectado en hologramas por toda la ciudad en el que convierte al Ronin en un terrorista oficial, lo llama monstruo y recuerda a los ciudadanos que cualquier crimen contra el orden establecido se castiga con la muerte y amenaza con consecuencias peores que la muerte para quien ayude al mutante a esconderse. La represión de Hiroto tiene papeleo, tiene procedimientos de comunicación diseñados para hacer
a la ciudadanía cómplice activa de su propio sometimiento. Hannah Arendt, la filósofa política que analizó el totalitarismo en el siglo XX en obras tales como La banalidad del mal y Los orígenes del totalitarismo, describió exactamente este mecanismo. El horror de los sistemas autoritarios modernos no reside en la crueldad individual de sus líderes, sino en la normalización de la crueldad como función administrativa. El funcionario que firma la orden de detención no odia a la víctima, simplemente ejecuta el protocolo. No necesita odio para hacer daño, solo necesita el procedimiento correcto y la autorización del nivel jerárquico correspondiente. Y eso produce sistemas considerablemente más estables y más difíciles de desmantelar que los construidos sobre la violencia personal de un líder carismático, porque no colapsan cuando el líder cae. La prueba más clara del carácter administrativo de Hiroto está en el número 5. Michelangelo llega prometiendo acabar con toda la línea Oroku, incluyendo a Karai, que lleva años en estado de coma mantenida artificialmente en una cámara médica. Hiroto se adelanta y mata a su madre él mismo, antes de que Mikey pueda hacerlo. No es un acto de rabia filial ni de locura, es una decisión táctica perfectamente articulada. Karai en coma es una fuente de legitimidad simbólica que Hiroto ya no controla porque ya no puede hablar, y en ese momento de confrontación se convierte en un activo que su enemigo podría usar retóricamente para construir una narrativa de justicia en su contra. La elimina con la misma frialdad con que un gestor corporativo cierra una línea de negocio que se ha vuelto un pasivo. No hay duelo visible, no hay pausa, la secuencia continúa. Michelangelo no está peleando contra un villano en el sentido clásico del término, está peleando contra un sistema de gestión que ha convertido la represión en rutina administrativa, el miedo en protocolo de seguridad y la violencia en un procedimiento de orden público. Y los sistemas de gestión... Es que, a ver, este es el verdadero, quieras o no, Destructor tenía su honor. Tenía su objetivo de querer destruir ahí, fuera lo que le pasara a la ciudad, con otras cosas, este Destructor no le valía, chupaba un huevo, solo le importaba destruir el clan. En cambio, el de acá es el verdadero, a mí me vale madres el honor, me vale madre sacrificar 1000 vidas. Mira, si sacrificar a todo el mundo hace que mi objetivo se cumpla, más que bien, para mí mejor. Y es así, o sea, es así. Por eso que él dice, es que, a ver, si tú te preguntas hasta cierto punto... El que lo perdió todo, porque el que lo perdió todo no tiene nada que perder. Porque si tuviera algo, por lo menos tuviera decir, a ver, te lo voy a poner así, mira. Escucha esta frase, espérate. Mira. Aquí claramente te lo dice, ve, mira, ve. Mira. Sí. ¿Cómo era? A ver. ¿Era este? ¡Hoy, hombres! No. Os pido... Hoy, Sí. Ah, no está aquí. ¿Dónde está? A ver. No lo tengo por aquí. Ahorita ya no me va a querer salir, seguro. creaste aquello que podía... La decisión de casarse no debería tomar... ¿Crees que es...? De pie... Significa... Yo soy... Madre estaba... Yo... No va a salir La ahorita. sospecha... Mira, en Nacido de las Brumas hay una frase que es a donde Bean le dice a Ruina, le dice, no tuviste que haber matado a Ellen, porque Ellen era mi única razón para vivir, dándole a entender que yo ya no tengo nada que perder, me lo acabas de quitar todo.
Y al quitármelo todo, yo no tengo razones para seguir con vida. Así que no me molesta matarte a ti. No me molesta quitarme la vida si al hacerlo te termino también llevándote conmigo. Y así fue como terminaron destruyendo a Ruina. Por eso mismo, porque me lo has quitado todo. Entonces, yo no tengo razones para contenerme, ya no tengo razones para seguir viviendo. Y al no tener razones para seguir viviendo, puedo hacer todo lo que yo quiera siempre y cuando eso me asegure de llevarte conmigo para abajo. Pero ahorita no va a encontrar la frase. Cuando el corto en la cabeza. Esa es la lección más amarga que The Last Ronin tiene para ofrecer, y el cómic es lo suficientemente bueno para no resolverla del todo. El epílogo muestra un futuro con Casey Mary criando a 4 tortugas bebés, con la ciudad liberada del control del pie, pero no muestra que reemplazó el sistema de Hiroto, solo que algo lo está intentando, y eso tendrá que ser suficiente. Go to Eneba.com and buy games cheaper than ever before. Get instant access to the popular. Por otro lado, ¿por qué Casey Mary Jones es la única persona en este cómic que todavía puede elegir quién ser? Casey Mary Jones tiene 16 años cuando la conocemos en el número 1, engañando a los robots que buscan al Ronin antes de seguirlo hasta las alcantarillas donde está intentando morir. Tiene poderes mutantes que ella misma no comprende del todo, consecuencia de la exposición generacional al mutágeno de las tortugas que sus padres absorbieron durante años de convivirse cercana con los hermanos. Tiene habilidades de combate que sorprenden hasta a Michelangelo cuando la ven entrenar en el número 4, y tiene, en términos del análisis que venimos construyendo a lo largo del video, una cosa que ningún otro personaje de esta historia tiene, y es un futuro sin escribir. Mikey la conoce en el número 2 de la manera más desorientadora posible. April la llama a desayunar y Mikey espera ver a Casey Jones, el Casey Jones que conocía, y lo que aparece es una chica de 16 años que le pregunta si no se suponía que él era el chistoso del grupo. Fue ella quien lo encontró inconsciente después de la caída de la torre y lo llevó a casa. Ya la encontré, está acá. Mira, a ver a dónde lo tengo. Acá está, mira, ya. Creaste aquello que podía matarte, Ruina, dijo Vin, y cometiste un último gran error. No deberías haber matado a Ellen. Verás, él era el único motivo que yo tenía para vivir. Vin se despidió del mundo y luego arrastró a Ruina al abismo consigo. Sus dos mentes se desvanecieron como bruma bajo el sol caliente. ¿Sí ves? No hay persona más peligrosa que la que no tiene nada que perder. Con April. Más tarde ese mismo día, Casey le muestra las armas de sus hermanos muertos que ella había estado guardando y el diario de Splinter. Ya sabe quién es Mikey, ya sabe lo que representa y ya decidió que va a ayudarlo sin pedirle permiso. En el número 3 entonces, cuando los hermanos fantasmas la debaten mientras Mikey lee el diario, no están evaluando a una desconocida, están evaluando a alguien que ya se instaló en la misión sin que nadie le abriera la puerta. El entrenamiento del número 4 es donde esto se vuelve claro. Mikey la provoca para que lo ataque con todo lo que tiene, la derriba sistemáticamente una y otra vez sin esfuerzo visible mientras se burla de ella y luego le ofrece enseñarle. La dinámica superficial es la del maestro y el estudiante, la transferencia generacional de conocimiento que la franquicia de las Tortugas Ninja ha usado desde sus orígenes, pero debajo hay algo más preciso y más cargado. Mikey está mirando a alguien que es lo que él era antes de que el duelo lo convirtiera en el sistema, una intensidad sin forma, potencial sin protocolo, todo el dolor del mundo y ningún mecanismo de emergencia todavía instalado para procesarlo, y él puede reconocerlo porque se reconoce. Está viendo con la distancia que solo da haber recorrido el camino completo el momento exacto anterior a la bifurcación, el punto donde Casey todavía puede elegir de qué manera va a cargar lo que ha perdido y lo que va a perder. En el número 4, cuando April le revela a Mikey que Casey tiene poderes mutantes, tales como fuerza y velocidad mejoradas, capacidad de sanación que ha ido aumentando con la edad, y le pide que mantenga el secreto, Mikey reacciona con rabia porque su primera interpretación es que April ha experimentado con su propia hija, pero ella lo corrige. Es una consecuencia involuntaria de todos los años de mutágeno absorbido por sus padres durante su convivencia con las tortugas, algo que Casey heredó sin que nadie lo planificara ni lo eligiera. Y Mikey, cuando procesa eso, entiende algo que el cómic no necesita explicitar, porque la estructura narrativa lo hace evidente. Casey no eligió ser lo que es, exactamente igual que él no eligió ser el último. Lo que sí puede elegir, lo que todavía está en juego, lo que Mikey puede influir, es cómo va a relacionarse con eso que es. El diario de Splinter que Mikey deja atrás al inicio del número 5, cuando sale de la guarida en silencio sin decirle a nadie que se va, no es un olvido ni un descuido.
El cómic lo establece con suficiente claridad. Casey encuentra el diario, nota que Mikey se fue y entiende inmediatamente que algo está mal. El diario es una transferencia consciente de alguien que sabe con claridad que no va a necesitarlo en el otro lado de lo que está por hacer. Si sobrevive, lo que quede de él ya no va a ser la persona que leyó ese diario durante más de 10 años a las alcantarillas. El diario pertenece al futuro y en este cómic el futuro tiene 16 años, poderes que no eligió y la pregunta pendiente de cómo va a cargar todo eso sin terminar siendo lo que Mikey fue. La frase que Mikey escribió en la última página del diario, No Peace, las dos palabras que le describe a Casey como la lección más importante de todas, es exactamente lo que él nunca logró aplicar a sí mismo. Sabe lo que significa, lo sabe con la precisión que solo se adquiere viviendo lo contrario durante décadas, pero saber algo y poder vivirlo son cosas diferentes. La historia de Michelangelo en The Last Ronin es la historia de esa distancia. La transferencia a Casey no es hipocresía, es la forma más honesta de transmisión que existe, enseñar lo que aprendiste demasiado tarde para que quien viene detrás no tenga que aprenderlo de la misma manera. Casey es la única persona de Last Ronin que todavía puede elegir. Eso la convierte en el personaje más importante de la historia, más que el Ronin, más que Hiroto, más que April, y la convierte en la apuesta más arriesgada que el cómic hace, porque el epílogo nos muestra que el futuro está en sus manos, pero no nos garantiza nada sobre cómo va a usarlas. Manifestando un vuelo para 2 personas. Llévatelos al abrir tu cuenta online, joven. Y por último, ¿qué dice la muerte de Michelangelo que ninguna otra muerte de esta historia podría decir? El número 5 de Last Ronin abre con Michelangelo molestado por sus hermanos fantasmas mientras intenta prepararse. Los calla y lo primero que hay que decir sobre ese momento es precisamente lo que no es. No es el clímax emocional de un arco de sanación, no es la resolución terapéutica de 5 números de duelo elaborado. Es una decisión táctica tomada por alguien que va a hacer algo de lo que probablemente no va a regresar y que necesita la cabeza despejada para ejecutarlo. El silenciamiento no es paz, es el apagado intencionado del sistema de soporte que lleva años manteniéndolo funcional, y cuando el sistema se apaga, lo que queda, como argumentamos en la segunda pregunta, no es la versión integrada y curada del personaje, es la versión más peligrosa de la historia, sin ninguna razón para cuidarse. El asalto a la torre de Hiroto en el número 5 es, en términos técnicos, preciso e implacable. Las granadas de termita que Mikey usa para abrirse camino causan más daño estructural del que calculó, lo que complica su propia infiltración, pero también hace imposible que Hiroto pueda controlar el campo de combate. Usa la katana de Leonardo para eliminar al guardia blindado de la entrada. Usa un pulso electromagnético para los cuerpos sintéticos, cada arma en el momento exacto para el que fue diseñada. La eficiencia del sistema de 4 voces operando por última vez con plena capacidad. Cuando finalmente llega Hiroto, le dice que vino a terminar con toda la línea Oroku, incluyendo a Karai. Hiroto mata a su madre él mismo antes de que Mikey pueda hacerlo. Las explosiones sucesivas de las granadas los sacan del edificio. La batalla continúa en las calles. Bajan a las alcantarillas donde Mikey lo lleva deliberadamente porque es su territorio y terminan en el barro afuera, expulsados por la succión de las bombas de agua que April activa desde las alcantarillas mientras Casey la protege del techo que se derrumba encima. Hiroto, en el punto en que está perdiendo el combate en el barro, activa la autodestrucción de su armadura de nanocarbono. La explosión hiere de muerte a ambos. Es el movimiento final del administrador que prefiere el colapso controlado a ser derrotado de manera que su oponente pueda construir una narrativa sobre ello. El costo-beneficio es perfectamente coherente con la lógica del personaje. Eliminar al Ronin tiene valor estratégico residual incluso a costa de la propia vida, porque el Ronin es la única amenaza existencial real que el sistema enfrenta. El sistema puede sobrevivir sin Hiroto, pero no puede sobrevivir con el Ronin activo. Casey encuentra a Mikey moribundo en el barro y le dice que olvidó el diario. Mikey le dice que no lo olvidó, que lo dejó para ella. Le abre la última página, No Peace, que describe como la lección más importante de todas. Y esa frase, en ese momento exacto, cargada con todo lo que sabemos del personaje para ese punto en la historia, no es un mensaje de paz genérico ni una sentencia filosófica sobre el perdón. Es el diagnóstico que Michelangelo nunca pudo aplicarse. Sabe exactamente lo que significa porque vivió lo contrario durante más de una década, pero saber y poder son cosas distintas, y la historia de este personaje es la historia de esa distancia, que puede correr hasta cierto punto, pero no completamente. En este punto ya no. April llega justo a tiempo para ver morir a su último amigo. La escena no tiene diálogo, porque realmente no necesita uno. La versión final de Michelangelo, mientras entra en la Sistolia,
es la que el cómic usa para cerrar el ciclo de la manera más precisa que podría encontrar. Las alcantarillas de cuando eran jóvenes, sus hermanos vivos retándolo a una carrera en el techo, Rafael haciendo el chiste del olor, Casey Jones padre con la máscara de hockey respondiéndole, Splinter apareciendo para decirle que Nueva York tiene su propio olor particular, aunque él no puede hablar por lo de Rafael, y Michelangelo diciéndoles que huele a casa. Esa visión no es una fantasía de consuelo, es algo específico y estructuralmente preciso. Es el único momento en toda la miniserie en que Michelangelo existe sin la misión, sin el sistema operativo de emergencia, sin el peso acumulado de ser el último de algo. En ese instante, no es el Ronin, no es el sobreviviente, no es el sistema de 4 voces con un solo cuerpo, es simplemente Mikey, el de antes, el que existía antes de que Leonardo y Casey Jones murieran en la explosión de la guarida, antes de que Donatello y Splinter cayeran bajo las flechas en el cementerio japonés, antes de que Rafael muriera en el ataque del pie al que el número 2, First to Fall, dedicara su estructura de flashback para reconstruir el peso que se perdió. El olor de las alcantarillas, esa cosa objetivamente asquerosa que durante toda la miniserie ha sido el símbolo del escondite, de la supervivencia precaria, de la existencia en los márgenes de un mundo que quiere borrarte, huele a Por un momento pensé que Michelangelo era Rox por la cara. casa, porque casa, O sea, que somos no los es más un guapos lugar, del es el grupo. momento anterior a la pérdida, el instante en que todavía no sabías lo que ibas a perder y por eso podías existir sin el peso permanente de haberlo perdido. Michelangelo muere en el barro de la superficie, pero vive en las alcantarillas de la memoria. No hay una contradicción, es exactamente lo que el duelo como sistema operativo produce cuando finalmente se apaga. Te devuelve brevemente al lugar donde todavía eras una persona y no el guerrero que construiste para sobrevivir. ¿Qué? Michelangelo es el guapo Mikey. Es el guapo Mikey. Es el más guapo de los hermanos. Vivir sin serlo. Que tú seas un xenófobo racista contra la tortuga no significa que no sea guapo. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por haberte quedado hasta el final. The Last Ronin es la experiencia de leer a un personaje que se borra a sí mismo página a página en silencio, con la única compañía de los muertos que viven en su cabeza sin que ningún otro personaje en la historia sepa con precisión cuánto de él queda en realidad. Y por eso mismo ha tenido tanta importancia desde que se publicó. Y de hecho tiene una secuela, The Last Ronin 2 Re-Evolution, que continúa con Casey Mary como protagonista, pero de eso ya hablaremos después. Si eso este no lo análisis te sabía. gustó, suscríbete. Yo por ahora me despido. Eso no lo sabía, que tenía una secuela, ¿ves? Fíjate lo que se aprende cada vez.